Bueno, pues terminamos hoy la guerra civil. Nada, una clase muy cortita, simplemente para analizar las consecuencias. Bueno, perdón. En primer lugar, consecuencias económicas. Vamos a representar aquí la bolsa del dinero. Bueno, os podéis imaginar que desde el punto de vista económico las consecuencias fueron desastrosas. Básicamente lo que se produjo fue una destrucción de fábricas, destrucción de infraestructuras, puentes, caminos, carreteras, etcétera. Bueno, para que os hagáis una idea, España va a volver a convertirse en un país de estructura agraria. España ya era un país agrario, pero bueno, el lento desarrollo industrial que se había producido pues se va a ver interrumpido por la guerra civil, y para que os hagáis una idea, España tardará 20 años en recuperar el nivel de renta que se tenía antes de la guerra civil. Bueno, desde el punto de vista demográfico, se calcula que durante la guerra civil murieron unas 500.000 personas solamente como víctimas directas de la guerra. ¿Qué quiere decir víctimas directas de la guerra? Bueno, pues los que murieron en combate, murieron en bombardeos. Aquí no se tienen en cuenta las muertes indirectas. ¿Qué son muertes indirectas? Pues, por ejemplo, los que murieron de desnutrición, de hambre, por no haber recibido los cuidados médicos por la situación de guerra, y evidentemente este tipo de víctimas son muy difíciles de cuantificar. Bueno, en tercer lugar, las consecuencias sociales. Las consecuencias sociales van a ser las más duraderas, sin duda. Básicamente, se va a producir una división radical entre vencedores y vencidos. Y estas heridas entre ambos grupos, a su vez, se fueron intensificadas por las consecuencias de la dura represión, la violencia desatada en ambas zonas. Cuyas consecuencias, repito, esas heridas, pues perdurarán durante mucho tiempo. No obstante, cuando hablamos de la represión en la retaguardia y de la violencia ejercida sobre la población civil, hay que señalar diferencias entre lo que va a ocurrir en zona republicana y en la zona sublevada. Cuando hablamos de la represión y la violencia en la zona republicana, en primer lugar, hay que tener en cuenta el número de víctimas. Se estima, es muy difícil calcular, pero se calcula que en la zona republicana durante la guerra fueron represaliadas unas 55.000 personas. La mayor parte bueno, evidentemente se persiguió a todos aquellos de los que se sospechaba que simpatizaban con el bando sublevado. Pero si hubo un colectivo que sufrió especialmente esa violencia, fueron los religiosos. Acordaos que el anticlericalismo formaba parte de alguna manera de ese espíritu de protesta tradicionalmente vinculado a las organizaciones obreras, a las protestas obreras, y eso va a hacer que sean los religiosos las víctimas fundamentales de la represión. Hay otro aspecto importante. Hay que señalar que esta represión y esta violencia sobre los sospechosos de identificarse con otro bando fue resultado de la desarticulación del Estado republicano en los primeros meses de la guerra. Por eso lo voy a representar aquí en forma de ese esqueleto que se rompe y que simboliza cómo ese Estado republicano deja de existir. Es decir, la inoperancia del Estado hizo que proliferasen una serie de comités, de consejos obreros, que son los que van a participar de esa represión, tomándose la justicia por su mano y creando las famosas checas o cárceles del pueblo, locales custodiados por estas organizaciones, a donde los milicianos, por su cuenta, se llevaban a los que consideraban sospechosos y allí pues les torturaban y les asesinaban. Es muy importante esto. La inmensa mayoría de las víctimas de la represión republicana se concentra en los primeros meses de la guerra, justamente coincidiendo con esa desarticulación del Estado. Cuando se empieza a reorganizar el Estado con Largo Caballero y sobre todo con Negrín, las autoridades republicanas fueron muy conscientes de que este tipo de excesos no se podían permitir y por lo tanto esta violencia empezó a ser controlada y se puso fin y control en muchas ocasiones. ¿De acuerdo? Bueno, quizás uno de los episodios más famosos de esta violencia en zona republicana fueron los fusilamientos de Paracuellos del Jarama. En noviembre del 36, el gobierno se ha ido a Valencia
y el gobierno republicano da orden de llevar en camiones a los presos que había en la cárcel Modelo de Madrid, da orden de llevarlos a Valencia. Se pensaba que Madrid iba a caer enseguida en manos de las tropas sublevadas y se quería evitar que estos presos, algunos arquitectos, técnicos, pues pudieran ser aprovechados su talento por los sublevados. Fijaos, es importante, el gobierno no dio orden de acabar con ellos, dio orden de trasladarlos a Valencia. Cuando salen de Madrid en las afueras, estos camiones de presos caen en manos de estos grupos descontrolados que pululaban por el Madrid sometido al frente de guerra, y en la zona de Paracuellos del Jarama serán fusilados de forma masiva. Bueno, en zona nacional, la represión, la violencia, va a tener un cariz distinto. Evidentemente aquí los perseguidos serán aquellos sospechosos de abrazar la causa del gobierno de la República y todos aquellos que tienen vinculaciones con las organizaciones del Frente Popular. Sin duda que las víctimas principales van a ser maestros. Vamos a representar aquí el profesor dando clase con la pizarra. Y evidentemente personas vinculadas al movimiento obrero, a los sindicatos, organizaciones obreras. Se calcula que pudieron ser objeto de la represión unas 100.000 personas. Y a diferencia de lo que pasó en zona republicana, en la zona nacional, la represión formaba parte del programa de los sublevados. Ya el propio general Mola, en las instrucciones que daba a los miembros de la conspiración militar, ya indicaba que tras la sublevación militar había que desarrollar una importante labor de limpieza y de violencia, especialmente contra las organizaciones obreras. Por lo tanto, a diferencia de lo que pasó en zona republicana, voy a representar aquí el Consejo de Ministros, esta violencia formaba parte del programa político de los sublevados, fue instigada por las autoridades, también por el ejército, y en ningún momento hubo voluntad de controlarla o de pararla, sino que incluso continuaría después de la guerra. De entre los episodios más famosos, pues quizás tendríamos el de la matanza de la Plaza de Toros de Badajoz. Vamos a representar aquí la Plaza de Toros. Cuando las tropas de Franco, el ejército de África, entra en Badajoz, todos aquellos sospechosos de haber participado, colaborado en la defensa de la ciudad, son internados en la Plaza de Toros y allí serán ejecutados de forma sumaria sin ningún tipo de juicio. Y otro de los episodios también tristemente famosos será la famosa desbandada, que tuvo lugar cuando las tropas italianas entran en Málaga. Muchos civiles, mujeres, ancianos, niños inician una huida a la desesperada a pie por la carretera de la playa camino de Almería y durante esta desbandada o marcha fueron sometidos a un bombardeo masivo tanto por fuerzas aéreas como desde tierra como desde mar. Lo que constituye pues, uno de los episodios, como os decía, más negros de la guerra civil. Bueno, y por último, las consecuencias a nivel cultural. Vamos a representarlo aquí en forma de libro abierto. Bueno, pues evidentemente la guerra civil va a provocar un antes y un después. Tened en cuenta que la República constituyó la fase culminante de eso que se ha conocido como la Edad de Plata de la cultura española. Todo el primer tercio del siglo XX español pues está caracterizado o está de alguna manera protagonizado en el terreno cultural por eminencias, tanto en el terreno artístico, literario. Tenemos, por ejemplo, la figura de Ramón y Cajal, tenemos filósofos como Ortega y Gasset, las generaciones literarias. Eso hicieron de este periodo una etapa de esplendor cultural. Evidentemente la guerra civil va a afectar a esta situación, los intelectuales se van a comprometer con uno de los dos bandos durante la guerra civil y van a sufrir la represión. Ahí tenemos el caso de Lorca, fusilado en zona sublevada, pero también Ramiro de Maeztu, por ejemplo, sublevado en la zona republicana. Pero es verdad que la mayoría de los intelectuales se comprometieron con la República. Eso significa que, terminada la guerra civil, España dará paso a eso que se conoció como el páramo intelectual del franquismo. Vamos a representarlo aquí en forma de desierto, de Pedregal.
Bueno, teniendo en cuenta lo que os decía, que la mayor parte de los intelectuales se identificaron con la causa republicana, muchos de ellos sufrieron la muerte, fusilados, muchos tuvieron que partir camino del exilio, vamos a representarlos aquí, en forma de refugiado que huye con su maleta. Ahí tenemos el caso de Antonio Machado, que morirá tras salir de España por Cataluña y sigue enterrado en Collioure, en Francia, y muchos otros pues sufrieron la cárcel. Ahí tenemos los casos de Miguel Hernández o, por ejemplo, Buero Vallejo. Bueno, y esta es sucintamente la clase de hoy, las consecuencias de la guerra civil, que espero que han quedado claras. Seguiremos más adelante con la historia en pictogramas. Venga, un abrazo.